Yo no entiendo, yo no, de veras que personalmente, hermanos, no alcanzo a comprender todavía cómo hay esas personas que se dicen ser ateos, que es una palabra que cómo inventa el mundo palabra, ¿verdad, hermanos? Cómo inventa el mundo, la sociedad inventa palabras, ateo, que dicen, porque dicen que no hay Dios, que no creen en Dios. ¿Cómo es posible, hermanos? Personalmente lo pienso así. Si al verle a usted veo a Dios, hermanos, al ver a un árbol, el río, alzo mis ojos y miro el universo, hay un Dios, hermanos. Amén. Hay un Dios, hermanos, que mire, al simplemente respirar, hay un Dios, hermanos. ¿Cómo es posible? Pregunto. Bueno, la palabra de Dios a estas personas no le dice ateos. A estas personas le dice necios. Ahorita vamos a ver, Pablo dice ahí, las cosas hechas manifiestan, declaran que hay un Dios. Y de veras como hoy en día, hermanos, el mundo inventan palabras y todo solamente, hermanos, todo para qué, ¿sabe para qué? Todo para ir siempre en contra de Dios. Siempre en contra de la palabra de Dios. Vaya conmigo al Salmo 53 que nos toca en esta maravillosa noche que estamos en la casa del Señor, mis amados hermanos. Al Salmo 53. Mire, la repetición, hermanos, es una herramienta poderosa. La repetición es una herramienta poderosa. También capta la atención, lo dije 2 veces, ¿verdad? También capta la atención. La repetición es la manera en la cual aprendemos. Así Dios nos creó. Y Él sabe que necesitamos muchísima repetición de las verdades de su palabra para entender correctamente qué o quién es Dios o qué es lo que tenemos que hacer para obedecerle, hermanos. Cuando Dios decide repetir algo, debería captar nuestra atención como hijos de Dios, iglesia. Por ejemplo, cuando dice que Dios es santo, 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 tenemos que pararnos y pensar. ¿Por qué lo dice 3 veces? Nosotros simplemente lo tenemos ya como una costumbre, santo, 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 pero pararnos, hermanos, y meditar, ¿por qué lo dice 3 veces? Es porque es algo muy importante. Es algo muy importante en el cual deberíamos nosotros meditar. Lo mismo pasa aquí con nuestro salmo de hoy, hermanos, el Salmo 53. Porque el Salmo 53 es básicamente una repetición del Salmo 14. Ya miramos el Salmo 14 hace un tiempo. Algunas palabras diferentes, pero todo lo demás es exactamente igual. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿La repetición es un error en la Biblia? ¿Por qué un salmo fue incluido 2 veces? Tiene que ser porque los 2 salmos enseñan algo importante, algo esencial para nosotros, para la vida del ser humano, algo fundamental, hermanos. Este salmo enseña el tema muy importante, hermano, del estado natural del hombre.
Y aquí en esta iglesia sabemos que cuando decimos, hablamos del hombre, incluimos a la mujer, ¿ok, hermanos? Porque luego pueden decir las mujeres, no, es para los hombres nomás. No, aquí en esta iglesia sabemos que es también para la mujer, ¿verdad? La naturaleza de cada persona desde su nacimiento. Dios ha decidido que este tema sea tan importante, hermanos, que no solamente se repiten en 2 salmos, sino que también Pablo lo cita en Romanos 3. Muy importante entonces, hermanos. Yo creo que si nosotros diríamos, si yo escribiera la Biblia, yo repetiría otra cosa. Yo repetiría cómo tener mucho dinero. Yo repetiría cómo vivir un matrimonio feliz. Muchas cosas que sí son tan importantes, hermanos, pero esto del estado natural del hombre es un tema tan importante, hermanos. Tenemos todo esto 3 diferentes veces en la Biblia de manera igual. ¿Por qué es tan importante este tema del estado natural del hombre? Primero, para la salvación de los incrédulos. Porque hasta que una persona, hermanos, entienda su verdadero estado ante Dios, no va a ser salva. Hasta que entienda que está completamente perdida, no va a buscar a ser rescatada. Y es el problema más grande del mundo de hoy, hermanos. No quieren entender. La gente no reconoce su verdadera necesidad de Dios porque piensan que están bien. Pero hoy, hermanos, estudiamos este salmo para que las personas aquí sin Cristo o las personas que me miran en esta noche puedan entender su verdadero estado ante Dios y ser salvos, hermanos. Para que puedan dejar de engañarse y pensar que están bien, cuando no lo están, hermanos. La otra razón por la repetición del salmo es para el conocimiento del cristiano, para que nosotros recordemos cómo éramos antes, hermanos. Porque tendemos muchas veces a olvidarnos cómo éramos antes. A veces olvidamos de que Dios nos ha rescatado de tanto pecado, de ese estilo de vida anterior, de rebeldía delante de Dios. Y no es que tengamos que meditar constantemente delante de Dios de los pecados anteriores, pero ayuda muchas veces a recordar de dónde Dios nos ha sacado, hermanos. Yo creo que la mayoría nos acordamos de dónde Dios nos ha sacado y darle gracias, hermanos. ¿Verdad? Es una vida diaria de agradecimiento al Señor, hermanos. También debemos mirar este salmo para que entendamos correctamente cómo son todos desde el nacimiento. Y después para saber cómo hablar con ellos, con los incrédulos, iglesia. Porque si tú piensas que el ser humano es naturalmente bueno, que no lo es, pero si tú lo piensas, vas a hablar con ellos así: por favor, acepta a Cristo en tu corazón, por favor, para que tu vida esté mucho mejor después. Pero ese no es el evangelio. El evangelio es: tú estás mal delante de Dios. Eres un rebelde pecador delante de Dios.
Y sin su salvación vas al infierno. Así que arrepiéntete por el bien de tu alma. ¿Ve la diferencia, hermanos? ¿Cómo evangelizamos? Si es con un conocimiento incorrecto, lo vamos a hacer mal. No vamos a saber cómo orar por la gente. Vemos aquí en este salmo que el estado natural del hombre, hermano, muestra su gran necesidad de Dios y la salvación. Primero vemos en el versículo 1, hermano, de nuestro salmo, ahí lo tiene usted en el Salmo 53, que el estado natural del hombre es necio. Miren lo que dice el versículo 1 de nuestro salmo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Yo entiendo, hermanos, que es muy fuerte llamar a una persona necio, ¿verdad? Pero la palabra necio, describiendo al ser humano, es una palabra bíblica. Es la descripción inspirada de Dios de una persona que no le busca, sino que le rechaza. No es una palabra que usamos ligeramente. Hay veces sí lo hemos usado ligeramente, hermanos. Pero no es una palabra que usamos ligeramente, pero es una palabra bíblica, y no solamente aquí, hermanos, en este pasaje, sino en muchas partes de la palabra de Dios. Un necio bíblicamente, hermanos, no es una persona tonta, una persona no inteligente. El necio en la Biblia es una persona moralmente deficiente, es una persona que no busca a Dios. No es la persona sin mucha educación, que nunca terminó la secundaria, ¿no? Sino es una persona que no toma en cuenta a Dios. El necio es la persona que no pone a Dios por su fortaleza, como veíamos el salmo anterior, hermanos, como Doeg, que no pone a Dios como su fortaleza, sino que se mantiene en su maldad, como miramos en Salmo 52. El necio dice: no hay Dios. En Romanos 1, 18 al 25 habla de la corrupción, de la necedad del ser humano sin Dios, pero también prueba que nadie puede decir que Dios no exista. ¿Tiene Romanos, mira? A ver, Romanos, vamos a escuchar, hermanos, usted también lo puede seguir ahí en su Biblia. Romanos 1, 18 al 25, léeme por favor, para comenzar. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aleluya. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Habiéndolo conocido, decidieron seguir su camino necio y su corazón necio, en vez de someterse al Dios creador. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Lo vemos en los científicos hoy en día, ¿verdad? Piensan que son muy sabios. La evolución. Dicen, si no crees en la evolución, no crees en nada. Cuando la palabra de Dios contradice eso. Porque la evolución no es la verdad. También vemos en el Salmo, hermanos, después de ver lo primero que es necio, también vemos en el Salmo que el estado natural del hombre es corrupto. Primero necio. Y también vemos ahora en el versículo 3 que es corrupto. Miren lo que dice el versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Pablo también dice que estos necios, los que dicen que no hay Dios, se han corrompido. Esta palabra corrompido es la misma palabra que se usa para hablar de la raza humana antes del diluvio. En Génesis 6, versículos 11 y 12, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Lo dice 3 veces. Corrompido, corrompido, corrompido. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Dios destruyó a todos menos a Noé y a su familia. Y aquí vemos en el versículo 2 de nuestro salmo, habla de Dios mirando desde los cielos sobre los hijos de los hombres, y lo único que ve es su corrupción. ¡Wow! Nadie hace bien, nadie le busca. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra corrompida en el versículo 3 es una palabra muy fuerte, hermanos, porque mire, en hebreo se refiere a la leche o a otra comida que se ha echado a perder. ¿Y cómo es esa comida? ¿Cómo es la leche cuando se echa a perder? Da asco, ¿verdad, hermanos? Así es el ser humano antes ante Dios, antes de la salvación. Da asco, hermanos. Le da asco por su corrupción, por su pecado. Así es cada persona sin Cristo.
El mundo dice una mentira muy grande. Dicen que todos son buenos. Pero sin Cristo y sin su salvación, no eres una buena persona. Ay, yo pensaba en mi madre santa, mi abuela. ¿Cómo no van a ser buenos? ¿Cómo no van a ser buenas esa madre santa que usted tiene, verdad, hermano? O que tuvo, o su... No hay ni siquiera uno, dice la Biblia. No hay ni aún uno. Tú hueles mal ante Dios por tu corrupción y por tus pecados. Es fuerte, pero es la palabra de Dios, es la verdad, hermanos. Por eso dice que todos se han vuelto atrás. Viven en pecado. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. La palabra es muy clara. Nadie puede hacer nada bueno sin Dios. Pablo dice en Romanos 3, 13 al 18 lo siguiente. Vamos a escuchar en esta noche, mis amados hermanos, lo que dice Pablo en Romanos 3, de los versículos 13 al 18. El sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así somos sin Dios, hermanos. Así somos antes de la salvación. Este es el estado natural del hombre: necio, corrupto. Después en el versículo 4 vemos que también el estado natural del hombre es ignorante y malo. Versículo 4 dice de nuestro salmo: no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Ignorante y malo. Y David hace esta pregunta con incredulidad, hermano. ¿Cómo es posible que estas personas no entienden que actúan así en contra de Dios? ¿Cómo es posible? Dice el salmista. En vez de invocar su nombre, en vez de llamarle para ser su Dios, hermanos, y salvarle, ¿no? ¿Cómo es posible que no tienen ese conocimiento? Pues hay una ignorancia, hermanos, sin duda, hermanos, en estas personas. Pero quiero que entiendan en esta noche, iglesia, que esa ignorancia es una ignorancia inexcusable. Porque estas personas son ignorantes a propósito. Ya vimos en Romanos 1, el conocimiento de Dios se manifiesta a todos. Tienen la ley de Dios escrita en su corazón. No hay excusa para nadie. El que dice que no hay Dios no es un ateo, es un necio, porque se ve en todo lugar que hay un Dios. Como les digo, simplemente volteo a verlos y veo a Dios, hermanos. No sé si alguien de ustedes estuvo cuando su hijo, su hija nació, hermanos. Es una cosa
Impresionante cómo Dios puede permitir, cómo hacer eso, hermanos. Simplemente salgo, veo un árbol, veo las hojas que se mueven. ¡Hay un Dios! Todo me grita que hay un Dios. No hay excusa. Pregunta al salmista de manera incrédula: ¿cómo es posible que no entiendan? Y lo más fuerte aquí es que esta ignorancia no solamente le afecta a ellos, sino también a otros. Su ignorancia voluntaria resulta en acciones malas. Aquí habla de personas que devoran al pueblo de Dios como si comiesen pan, dice el Salmo, ¿verdad? Significa que ni lo piensan dos veces, hermanos. Es natural, es fácil para ellos, es común en lo que hacen, es de manera normal. Su corrupción se ve en cómo tratan a otros. Así son las personas antes de que conozcan a Dios, con su estado natural, necio, corrupto, ignorante, pero voluntariamente malos. Pero es para su propia destrucción, hermanos. No entienden que cuando actúan así, es malo aún para ellos. Porque la otra cosa que vemos aquí como descripción del hombre sin Dios es que el estado natural del hombre es merecedor de juicio. Amén. Versículo 5 dice: allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Es merecedor de juicio. Parece que la idea de David es que esas personas sienten pavor cuando no hay razón para sentir miedo. Es que tienen la conciencia culpable y por eso temen aún cuando no hay razón. Es una persona que guarda tantos pecados secretos en su corazón que cuando alguien le dice quiero hablar contigo, se siente mal. Aun si esa persona no sabe nada de lo que la otra persona o esta persona está guardando en su corazón, sienten pavor, sienten miedo. Tener pavor cuando no hay miedo, o la persona que tiene esos pecados en su corazón y está guardando cosas y alguien con autoridad quiere hablar con él o con ella, le da miedo. Su conciencia culpable, ¿no, hermanos? Aún cuando no hay razón. Mire, en Levíticos 26, versículo 36 dice: y a los que queden de vosotros infundiré en su corazón tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva, dice, el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie
les persiga. Habla de la promesa de Dios de bendecir a su pueblo y protegerlos de sus enemigos. O sea, esos incrédulos, hermanos, van a huir aún cuando no hay enemigos. Van a tener miedo cuando no hay razón para tener miedo. Lo que pasó en el libro de Josué capítulo 10, Dios llenó de consternación y confusión al enemigo y huyeron ante el ejército de Israel. Eso solamente lo hace Dios, hermanos. También Gedeón tenía 300 soldados y habían miles y miles de soldados de Madián. ¿Y qué pasó con ellos? Huyeron, se empezaron a pelear entre sí. También el rey Sennacherib del ejército de Siria. El profeta dijo, él va a oír un rumor y regresará a su tierra, y es lo que pasó. Dios mató a 185,000 soldados de sus enemigos. Así le sucede, hermanos, a los que están sin Dios. Corruptos, necios, malvados, tienen muchísimo miedo porque viven en pecado. Y saben que hay juicio para ellos. Es interesante que estas personas sin Dios, en verdad, hermanos, sí deberían tener miedo de Dios. El versículo 5 dice, así como leímos, ahí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, dice, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Por su estado natural, necio, corrupto, ignorante, malo, aquellos que viven sin Dios merecen su juicio. Lo van a recibir aquí en la tierra, tal vez, pero ante todo en el juicio final. Como hemos visto en la palabra de Dios, esparce los huesos de aquellos que atacan a su pueblo, los mata, los avergüenza, los desecha para siempre, para que pasen la eternidad en el infierno. Los enemigos de Dios huyeron cuando no había razón. Pero sí hay razón para los incrédulos tener miedo de Dios, porque son merecedores de su juicio, hermanos. Y van a darse cuenta de eso en el futuro. En Lucas 23, Cristo habla de los incrédulos en el juicio diciendo a los montes, fíjese, caigan sobre nosotros. Ay, llenos de pavor, llenos de miedo, caigan sobre nosotros. A los collados, cúbrenos. Ellos van a querer huir del juicio de Dios y va a ser demasiado tarde. Y de todos modos, hermanos, la muerte física no detendrá el juicio de Dios. El estado natural del hombre es necio, ignorante, corrupto, malo,
y merecedor de juicio. Pero mire, el Salmo no termina ahí, hermanos. El Salmo no termina ahí, pero el Salmo termina diciéndonos, escuche esto con atención, por favor, que el estado del hombre redimido es bendecido. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso para nosotros, hermanos! ¡Aleluya! Que el estado del hombre redimido es bendecido, hermanos. Miren lo que dice el versículo 6. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Me imagino a David ahí, viendo hacia ese lugar, porque mire, hermanos, de hecho desde el capítulo 51 del Salmo no había nada que podía salvar a David de la muerte por el pecado que había cometido, adulterio, asesinato. No había nada que se podía escapar él de la muerte. Pero Dios, el Padre, porque no había venido Jesucristo a la tierra todavía, pero desde ese tiempo Dios, el Padre, ya estaba viendo a Cristo en la cruz. Hermano, ya estaba viendo el futuro. Y el Señor nos perdona a nosotros, a David también. Y aquí en este capítulo, en el versículo 6, me imagino a David viendo al futuro, de lo que iba a salir de ahí, de lo que vendría en el futuro, nuestro Redentor, el Mesías, nuestro Salvador, hermanos. Oh, puede darle un aplauso a nuestro Dios en esta hermosa noche, mis hermanos. Oh, te alabamos, Señor, te alabamos. Versículo 6 dice: oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Se alegrará la iglesia. Aleluya. David, hermanos, termina con un contraste entre los necios y corruptos y los que reciban la salvación de Dios. Y aquí David ha estado orando con la esperanza de la salvación de Dios. No simplemente una liberación física de sus enemigos, sino una liberación espiritual de todo pecado, como ha sido el tema en todo este Salmo de David. En el tiempo de David, él tenía que mirar hacia el futuro. Profeta, le decía a la pastora, David era un profeta terrible, ¿no? Tremendo, hermanos. De hecho, así fue nombrado la lámpara de Israel, el que recibía la palabra de Dios para alumbrar, voy a decir, el camino del pueblo de Israel. Él tenía que mirar hacia el futuro para el día cuando saliere de Sión la salvación y el Redentor. Y por eso aquí vemos a David orando con esperanza y ganas de algo futuro, pensando en el día cuando vendría aquel que podía redimir a todo hombre de su estado natural, hermanos. Solamente Él lo puede hacer. Solamente Él lo pudo hacer, hermanos. Estábamos destinados a la muerte eterna, pero solamente
Jesús lo pudo hacer, hermanos. Cambiar el estado natural del hombre, de aquello tú y yo que hemos recibido a nuestro Dios, a nuestro Señor en nuestro corazón. Podía redimir a todo hombre de su estado natural. Esta es una oración que espera la venida de Cristo, hermanos. Pero ahora que estamos, hermanos, estudiando este salmo, después de la vida y obra de Cristo, no tenemos que decir si saliere de Sión la salvación de Israel, porque ya salió. Ya vino Cristo, hermanos, a la tierra. Aleluya. Ya vino el Salvador, ya vino el Mesías. Aleluya. Y ya volvió de la cautividad su pueblo. Venció sobre la muerte, sobre el enemigo. Y ahora hay gozo y alegría para siempre en la vida de su pueblo, hermanos, en la vida de su iglesia. Oh, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que ya no tenemos que leer esto como algo futuro, porque ya ha sucedido. Dios ya nos ha salvado de nuestro estado natural. Hermano, eso que daba asco ante Dios. Ya hemos recibido esta salvación, por eso podemos hablar del hombre redimido. El hombre salvo como bendecido. Porque no somos mejores que esos necios, hermanos. No, mire, es más, si yo no limpio mi corazón con la palabra a diario, mi corazón es igual, hermanos, a ese necio, hermano. Si yo no limpio mi corazón, mi vida, mi corazón, hermanos, a través de su palabra diariamente, no diferencia nada mi corazón de ese necio, Solamente hemos sido rescatados de nuestra necedad. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Entonces, y te digo a ti que estás aquí en este lugar, o a la persona que me mira en esta hermosa noche, si tú no has recibido el gozo y la alegría de tu salvación, si tú sigues en tu estado natural anterior ante Dios, pues no hay salvación en ningún otro. No hay salvación en ti mismo. No vas a encontrar nada bueno en ti que puedas ofrecer a Dios para que Él te dé la salvación. Nada. Mírate cómo eres. Es imposible. Solo lo puede hacer Dios. Así es cada ser humano, hermanos. Naturalmente necio, corrupto, malvado. La única cosa que nos puede salvar es algo que está fuera de nosotros. La salvación solamente se encuentra en Cristo, en su obra por nosotros. Cristo ya ha hecho todo lo necesario para salvarnos de nuestro estado pecaminoso, hermanos. Lo que David profetizó ha sucedido cuando Cristo vino para quitar el pecado de su pueblo por su sacrificio en la cruz. Y quiero terminar con este pasaje de Pablo en Romanos 3. Vamos a leer una vez más Romanos 3, versículos 10 al 18.
Vamos a escuchar la palabra en esta noche, perdón. Romanos 3, versículos 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí vemos a Pablo, hermanos, citando este salmo para enfatizar otra vez este estado natural del hombre. Así son todos. Llamamos a esto, hermanos, la depravación y corrupción total. Cada ser humano naturalmente es corrupto en cada parte de su ser. No puede ni quiere hacer nada en sí mismo para cambiarlo. Tal vez tú has estado viviendo así, en ese estado corrupto, necio, malo, rechazando a Dios. Pero hoy reconoce tu necesidad y arrepiéntete de tus pecados. Hoy que es tiempo. Tal vez niegues que hay un Dios, o tal vez sabes que hay un Dios, no puedes negarlo. Tal vez no vas a decir las palabras necias que encontramos aquí, que nunca vas a decir no hay Dios, pero vives como que si Él no existiera. Si tu vida es la vida de una persona que piensa de que Dios no existe, con la boca dices que sí, pero con tu vida lo niegas completamente, es muy peligroso. Por lo tanto, en esta noche te ruego que abras tus ojos a la corrupción en ti, para reconocer que solamente Dios te puede salvar.